Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Celebra la Iglesia la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El imperio de Cristo, extendido por toda la tierra y por todos los siglos, tiene su cimiento en 12 hombres que fue capaz de vencer todo el poder y dominio de Roma. Ese dominio de los Césares. Apenas unos 30 años después de la muerte y resurrección del Señor Jesús, Roma intentó acabar con la fe católica durante casi 250 años, del 64 al 313. Martirizó a los cristianos de diversas formas, de la más cruda crueldad, unos crucificados, otros decapitados, pelados vivos, el caso de San Bartolomé, echados a las fieras, cortados a la mitad con una sierra, el caso de San Simón, en fin, asesinados de la forma más cruel tantos cristianos. A manera de espectáculo, generalmente lo hacían por la tarde, convocaban al pueblo en el circo máximo, amarraban a algunos en palos y los quemaban vivos para que les sirvieran de antorchas en las noches. Por eso la Biblia llama a la Roma de los Césares la Babilonia, la gran prostituta o la gran bestia de 7 cabezas que sería vencida por el poder del Señor. Y así fue. Dios venció a la bestia e hizo que terminaran las persecuciones y los dioses paganos fueron vencidos por la cruz de Cristo el Señor. Entre todos estos que dieron la vida, su vida por la fe, Roma conserva los restos de estos 2 príncipes de los apóstoles, San Pedro y San Pablo. Hablemos primero de Pedro. Él nació en los alrededores del lago del Tiberíades, en Galilea. Su verdadero nombre fue Simón, y junto con su hermano Andrés eran pescadores. Cristo los llamó a los 2 para que fueran sus apóstoles. Por ser el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, como Salvador, Él le cambió el nombre por el de Pedro o Piedra y le dio la autoridad sobre los demás apóstoles y de toda la iglesia, entregándoles simbólicamente las llaves del reino de los cielos. Quedando así constituido Pedro como el primer papa, signo de unidad en toda la Iglesia universal. El Papa, hermanos, es la presencia de Cristo que sigue en medio de nosotros y el que nos enseña. Pedro, cuando vio al Maestro caminar sobre las aguas, intentó hacer lo mismo, pero se hundió por su falta de fe. Por su cercanía a Jesús, fue uno de los 3 que lo acompañó en la transfiguración, junto con Santiago y Juan. En la última cena ocupó un lugar muy cercano a Cristo y trató de evitar que le lavara los pies. También estuvo con él en el huerto en la oración antes de la pasión. Cuando Judas llegó con la guardia,
Pedro cortó la oreja de un criado del sumo sacerdote, pero es regañado por el Señor Jesús. Más tarde lo negaría 3 veces. Luego, arrepentido, lloró amargamente. El día de la resurrección, como a prisa, corrió a prisa a la tumba, avisado por María Magdalena, y creyó sin ver. Su tristeza cambió en gozo al contemplar al Señor resucitado. Para reivindicarlo por las 3 veces que lo negó, Cristo se le aparece luego de resucitado, cuando están en el lago, y le pregunta por 3 veces si lo amaba. Y Pedro contestó afirmativamente que sí lo amaba. En Pentecostés recibió el Espíritu Santo y fue el primero en predicar a Cristo resucitado, él como cabeza de los apóstoles y de la iglesia. Y allí hubo tantas conversiones y allí se dispersaron por el mundo a anunciar esas verdades de fe. Él sanó al paralítico que estaba sentado en la puerta hermosa del templo. Y también le sacaban los enfermos cuando él pasaba, para que a su sombra y con su mera sombra ellos quedaban sanos. Qué grande fue Pedro, queridos hermanos. Encarcelado por el Sanedrín, pero el Señor envió un ángel a liberarlo. Y para cumplir la voluntad de Jesús, él viajó a Roma y dirigió allí a la primera comunidad como obispo. Es Pedro el fundador de la iglesia en Roma. Es el primero que llega allí a anunciar al Señor resucitado. Cuenta la tradición, porque no está en la Biblia, que cuando Nerón empezó la persecución contra los cristianos, aconsejado por sus fieles, intentó huir de Roma. Pero yendo por la vía Apia, se le apareció el Señor en contravía hacia Roma. Y le pregunta a Pedro, ¿a dónde vas? Y él le contesta, voy a Roma para que me crucifiquen otra vez. Pedro entendió que tenía que regresar a la ciudad y dar testimonio con su martirio. Fue encarcelado en la cárcel mamertina de Roma. Sus cadenas se conservan como reliquias. Fue martirizado cerca de la ciudad en el circo de Calígula y Nerón, ubicado en la colina vaticana. Cuando iba a ser crucificado, dijo que no era digno de morir igual que el maestro. Entonces él pidió que colocaran su cabeza donde Jesús tenía sus pies. Por eso fue crucificado al revés, boca abajo. Fue sepultado en el mismo lugar y con los años en ese sitio se construiría la Basílica de San Pedro, donde viven los papas. Por eso se le llama Vaticano, por estar ubicada en la colina vaticana. Hablemos ahora un poquito de San Pablo. Pablo nació en Tarso, ciudad de la actual Turquía. Él era sastre de oficio, pero por sus estudios se hizo fariseo y no conoció a Cristo el Señor. Era fanático y fue perseguidor de los cristianos. Él creía que eran una amenaza para el judaísmo, por tanto debían ser exterminados de la faz de la tierra. Estuvo presente en la lapidación de San Esteban, primer mártir de la iglesia. Poco después Pablo tuvo la visión que transformó su vida por completo. Caminando hacia Damasco, él iba hacia Damasco persiguiendo cristianos. Vio una luz grande mientras escuchaba una voz que le decía, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él preguntó, ¿quién eres? Él contestó, soy Jesús a quien tú persigues.
Él cayó por tierra y se quedó ciego. Pocos días después envió el Señor a Ananías para que lo curara, le impusiera las manos y lo bautizara. Él recibió el Espíritu Santo. Luego va a buscar a San Pedro en Jerusalén, lo escucha atentamente y conoció mucho más sobre Jesús y comenzó a predicar entre sus compatriotas. Pero lo rechazaron, pues siendo él judío de tradición, un judío convencido, ahora viene a hablarnos de ese Cristo al que él perseguía. Entonces no le creyeron. Entonces él se dedica a predicar a los no judíos, a los gentiles, y empieza a promover el crecimiento de las comunidades que iba formando mediante sus cartas o epístolas, de las cuales conocemos 14. En 11 años realizó 4 viajes apostólicos, recorriendo miles de kilómetros. Viajó como prisionero a Roma, donde le concedieron vivir en una casa custodiado por un soldado, y allí predicó incansablemente. Fue condenado por Nerón a morir decapitado. La tradición cuenta, no está en la Biblia, pero se dice que su cabeza dio 3 brincos y en cada uno brotó una fuente de agua. Por eso a ese sitio se le llama las 3 fuentes. Es sepultado en una zona cercana y se le representa con la espada de el martirio. Sobre el sepulcro de estos 2 apóstoles, los cristianos han levantado 2 grandes basílicas visitadas al año por millones de personas. La de San Pedro en la colina vaticana, donde su sucesor continúa presidiendo la celebración de la Santa Misa sobre la tumba del apóstol. La Basílica de San Pablo se encuentra fuera de las antiguas murallas de Roma. En su exterior hay un pórtico con 150 columnas y la escultura del apóstol. La fachada en la parte superior a Cristo en un trono y a sus lados Pedro y Pablo. En la parte media a Cristo como el Cordero del Apocalipsis y a los lados las ciudades de Belén y Jerusalén. En la parte inferior representación de los 4 profetas mayores. Esta basílica inmensa consta de 5 naves, en cuyo centro se encuentra la tumba del apóstol. Aunque murieron en diferentes fechas, la Santa Iglesia les celebra el mismo día, pues siempre se les ha dado el título de columnas de la Iglesia.